capítulo 12 de Hebreos, se habla sobre los hombres de fe, ¿cierto? Se menciona a Abraham, se menciona a muchas personas que marcaron la historia bíblica porque creyeron, porque dieron ese paso de obediencia y de fe. Entonces, por eso dice que es como el salón de la fama, donde se hacen reconocimientos de personas que fueron obedientes a Dios. Ay, pero también se equivocaron, sí, pero se mantuvieron. Tropezaron en algún momento, pero se mantuvieron en su fe. Obedecieron al Señor y buscaron agradar al Señor. Entonces, dice Mateo 9:29. Vamos a ver qué dice Mateo 9:29. Yo como hablo, espero que podamos terminar este tema, si no, toca darlo en dos porque lo veo como largo. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué dice la introducción? Que este capítulo 11 es como el salón de la fama, ¿cierto? Para los que han creído en el Señor. Un reconocimiento que se le da a esas personas que han creído en Dios, pero el requisito es creer, ¿cierto? Y Mateo 9:29 dice, hablando de la historia del ciego, cuando el Señor Jesús le tocó los ojos, le dice, conforme a vuestra fe os ha hecho. Es necesario para nosotros estar en este salón de la fama un día. Para que un día sea reconocida nuestra fe por el Señor, es necesario que creamos. Dice que para nosotros poder estar un día en ese salón de la fama, un día nuestra fe sea reconocida por el Señor, es necesario que nosotros tengamos fe. Si no, nunca vamos a estar ahí en esa lista, ¿cierto? Nunca el Señor va a decir cómo me sorprendió la fe de Aleja. Por ejemplo, el hecho de que Aleja pida oración por las cosas, me encanta porque eso es una demostración de que mi confianza está puesta en Dios. Yo creo en lo que es capaz mi Dios de hacer y por eso voy a Él. Si no, pues pediría otra cosa o iría a otra persona. Pero ¿a quién acude? Al Señor. ¿A quién acudimos? Al Señor, porque sabemos que de Él viene nuestro socorro, ¿cierto? Y nuestra ayuda. Aquí dice que seremos recompensados conforme... Es que está como así. Conforme a la fama, las riquezas, o porque pertenecemos a una buena familia, es conforme a nuestra fe. No dice que vamos a ser recompensados por las riquezas que tenemos. Ay, porque es que ese carrazo que se compró último modelo, esa casa, esa cantidad de propiedades, por eso va a ser reconocida esta persona en el cielo. Eso es de lo que Dios se va a maravillar. Una vez me fascina una historia en la que el Señor Jesús dice la Biblia que se maravilló de la fe de alguien. Se maravilló. Para que el Señor Jesús se maraville, no se maravillaba de la opulencia de los fariseos o de las personas que tenían una casa grande o que tenían muchas riquezas. Se maravilló de la fe de alguien. También se maravilló un día de la incredulidad del pueblo. Dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros en ese lugar porque la gente era incrédula. Entonces se maravilló de la incredulidad también. Dios se va a maravillar de ti y de mí por algo. Ojalá sea por lo bueno. Ojalá sea porque Él dice, y es que mira cómo confía en mí. Mira cómo acude a mí, mira cómo corre a mí. Ojalá sea por eso que el Señor se maravilla. Amén. Nosotros debemos buscar ser hombres de fe, ser hombres y mujeres de fe y ayudar a otros a que tengan fe en Dios y que Dios obre en cada corazón. Un buen lugar para aumentar esa fe es con las historias que encontramos en Hebreos 11. Una forma de alimentar tu fe y mi fe es la palabra de Dios. Es más, es la única, porque dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es oyendo la palabra de Dios que se aumenta nuestra fe. Y qué tremendo, porque ahorita estaba escuchando la predicación del estudio bíblico que estaba haciendo Eclesiastés que les conté, y decía el pastor, tú y yo muchas veces estamos en llamas, nos estamos incendiando, y es necesario acudir al Señor para que apague ese incendio. Es necesario correr al Señor y decirle, Señor, estoy en llamas, estoy en aprieto, Señor. Pero ¿sabes qué? Es necesario que aprendamos eso para que podamos ser bomberos para otros también. E ir y ayudarles a apagar su fuego. Personas que quieren quitarse la vida porque están en depresión, porque están en una amargura, en una tristeza, porque sienten que ya no hay esperanza para ellos, que la vida ya no tiene sentido. Con lo que tú y yo recibimos aquí no nos podemos quedar. Y ya, y lo guardo para mí. Es para poderlo poner al servicio de otros, es para poder enseñar a otros. El capítulo 11 de Hebreos nos recuerda que Dios había prometido a su pueblo una tierra que fluía leche y miel. Pero para llegar a esta tierra había que pasar por una ciudad poderosa llamada Jericó. Esta ciudad era una de las ciudades más antiguas e importantes y grandes de la época. Pero lo que tenían de grande lo tenían también de pecadores, de inmoralidad,
de apartados del Señor, de rebeldes contra el Señor. Y estaba fuerte, era una ciudad amurallada. Y piensa como los que han ido a Cartagena, ¿cierto? Acá en Colombia, que está la ciudad amurallada, así, pero eran unas murallas, el grosor de esas murallas, el ancho, el alto, era una cosa impresionante, era pues todo un imperio y era impenetrable la ciudad. Jericó era un obstáculo para que se cumpliera la promesa de Dios en su pueblo. Era un aparente obstáculo. Estaba en medio de la ciudad, o sea, no puedes pasar de acá. La promesa está allá, el cumplimiento de la promesa está allá y yo estoy acá haciéndote frente. Para saber qué significa Jericó para nosotros debemos hacernos 3 preguntas. Bueno, él habla aquí de qué era Jericó en ese tiempo, qué significa Jericó hoy. Vamos a hablarlo de forma espiritual, ¿cierto? Esto vamos a darle una aplicación espiritual y cuál es el Jericó en cada uno de nosotros. Sabemos que en este tiempo era un obstáculo entre la promesa de Dios y su pueblo, ¿cierto? Era como lo que impedía el paso del pueblo a la tierra prometida. Resulta que el Señor le había dado a Abraham una tierra. Él estuvo en esa tierra un tiempo, pero después sus generaciones tuvieron que salir de ahí. Llegó un tiempo de mucha hambre, entonces ya las generaciones de Abraham tuvieron que salir de esa tierra prometida e irse a Egipto porque se iban a morir de hambre. Solo en Egipto había comida. Recuerden que se fue el tiempo de José. Entonces se van para Egipto, pero resulta que como esas ciudades, esas tierras quedaron solas, porque toda la familia de todos los descendientes de Abraham se fueron para Jericó, llegaron hombres e invadieron esas tierras, las tomaron. Y el Señor dijo, yo les voy a devolver esas tierras. Entonces había ese obstáculo para que ellos volvieran a tomar posesión de esas tierras. Y era ese Jericó, era esa ciudad amurallada que estaba en medio de la bendición de Dios, en medio del pueblo y la bendición de Dios, ¿cierto? Estaba en medio. Entonces, el obstáculo debía ser quitado. Para hoy significa que como todavía hay gente de Dios, aún hay obstáculos que son necesarios quitar. Tú y yo, si hemos recibido al Señor en nuestro corazón y le hemos dicho que gobierne nuestra vida, que sea nuestro Señor y nuestro Dios, tenemos un obstáculo. Hay un obstáculo en nuestra vida. Puede que haya un obstáculo que te esté impidiendo llegar a la bendición que Dios tiene para ti. Yo estos días hablaba con una amiga que amo mucho y yo le decía, la puerta para la bendición se abre cuando tú y yo obedecemos. Esa es la puerta. Si el Señor te ha dicho a ti que dejes ir, que saques de ti ese sentimiento que no te está trayendo nada bueno, que te aparta incluso del Señor, un resentimiento, odio, falta de perdón, amargura, no sé, o cualquier cosa que estemos haciendo, que nos está apartando del Señor, que no nos deja tener una comunión plena con el Señor, ese puede ser tu Jericó, el obstáculo para la bendición. Es como el tropiezo, como que tú quieres ir, pero hay un hueco en medio y no puedes pasar. Así podemos estar. Y es necesario que sea quitado para poder llegar a la bendición. Para hoy significa que como todavía hay gente, bueno, eso ya lo leí. Entonces, significa que por nuestra fe en el Señor Jesucristo podemos salir victoriosos ante cualquier obstáculo. Tú y yo podemos salir victoriosos ante cualquier obstáculo. Solo necesitamos fe. ¿Y cómo demuestro mi fe? Con las obras, con la obediencia, con el hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esto porque entre la voluntad, las promesas y el plan de Dios para nosotros, el diablo se encarga de poner obstáculos para nuestras vidas. Él no quiere que tú y yo lleguemos a, ay, sí, tan bueno, ya llegué a la bendición. Siempre va a haber un obstáculo. El enemigo no quiere que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y él siempre va a poner tropiezo. ¿Tú por qué crees que una familia unida, un esposo, una esposa, sufren tentaciones de que alguien venga y le quiere endulzar el oído a la esposa o quiere seducir al esposo? Porque Dios tiene una bendición que solo se da en el matrimonio, solo. Mira, yo he visto muchas personas prosperar, lo he visto, en unión libre, lo he visto. He visto gente muy exitosa, pero mira, te aseguro, como que me llamo Yelcea Vanegas, que hay bendiciones que solo se otorgan, que Dios solo le da a quienes están en orden, en el matrimonio. Hay una bendición ahí. Ay, pero yo también ya sí he visto matrimonios que se separan, claro. Pero te aseguro que la comunión con el Señor
no era una comunión fuerte, sólida. Habían fisuras, había algo, no, el centro de esa relación quizás no era el Señor. Y no se puede sostener la casa si está construida sobre la arena. La casa debe estar edificada en el Señor, ¿cierto? Hay un versículo que dice, que en vano edifican los que trabajan si no edifican en el Señor, ¿cierto? Creo que es un proverbio. En vano trabajan los que edifican la casa si no edifican sobre el Señor, sobre la roca. En vano trabajan. Perdieron el trabajito. Porque no hay bases, no hay una solidez, no hay una firmeza en esa construcción. Entonces llega cualquier situación y se desbarata. Entonces, Dios tiene una promesa para ti, una bendición para ti, y el enemigo va a poner un obstáculo. Yo quiero que seas muy inteligente y disciernas cuál es el obstáculo que el enemigo está poniendo en tu camino. Casi siempre cuando hay una bendición muy grande, siempre hay una prueba también muy grande. Porque es que se va a venir una bendición tremenda. Y es como si el enemigo tirara ahí las cáscaras en el camino para que resbaláramos. Porque él ya ha escuchado por ahí rumores de lo que se viene para nosotros. De pronto el Señor ya dijo, haceme esto y trabaja acá, y él ya ha escuchado por ahí rumores y sabe que, porque los planes de Dios, él sabe que siempre los planes de Dios para sus hijos son buenos. Esto porque la voluntad de entre la voluntad de Dios. El diablo se encargará de poner obstáculos. Satanás siempre querrá colocar los más grandes obstáculos entre Dios y nuestros sueños. ¿Qué clase de Jericó está enfrentando usted? Es la pregunta. Su matrimonio, su vida económica, financiera, una vida de pecado, un problema familiar o una enfermedad. Lo único que le puedo decir es que sea el problema que sea, todos pasamos por Jericó y enfrentamos problemas. A todos se nos presenta un Jericó en el camino en algún momento. Todos nos tenemos que enfrentar a una ciudad amurallada en algún momento. Pero tenemos la capacidad dada por Dios para derribar ese gigante. El Jericó puede ser así también como con David, el Goliat. Uno que viene a hacerte afrenta. ¿Qué hacía Goliat? Salía y le decía al pueblo hasta por dónde iba a salir el sol. Los amenazaba, los amedrentaba, y el pueblo triste. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Gracias, mamá. Así es. Ese era el pasaje. Entonces venía Goliat y amedrentaba al pueblo y lo amenazaba, y el pueblo triste, preocupado, y cómo vamos a hacer, cómo nos amenaza, cómo nos trata. Y llega un valiente, uno lleno de fe, y dice, yo vengo, y no vengo en mi nombre, no, chiquito, no le sirvió la armadura del rey, no le sirvió la armadura de Saúl, que sabía que no eran sus fuerzas, no era por su armadura, no era por su armamento, no era por sus capacidades. Él dijo, yo vengo en nombre del Dios viviente, del ejército, del comandante de los ejércitos celestiales, del rey de Israel, en nombre de ese vengo yo, del Dios viviente, del Dios de Israel, en ese nombre vengo yo a derribar a este gigante Goliat. Tú y yo no vamos en nuestras fuerzas, no peleamos solos. Recuerda que tú y yo estamos en el campo de batalla, pero no fue que como que el general se nos fue y salió corriendo. El general está ahí, está contigo y conmigo. Es más, él va adelante. Un día el Señor muy enojado con Israel, muy enojado. Él dice, no, Moisés, no más. Este pueblo es que es muy desobediente este pueblo. ¿Sabe qué? Vaya usted, yo voy a mandar a mi ángel para que vaya con usted. O sea, como quien dice, mira, yo te voy a poner un mensajero, yo te voy a poner a alguien que te ayude, no te preocupes, ayuda pues no te va a faltar, pero vaya usted con ese mensajero, con ese ángel, y lleve al pueblo a la tierra prometida, porque es que ya ven, qué pueblo tan rebelde. ¿Y saben qué le dice Moisés? No, un momentico, Señor, mire, yo entiendo, sí, qué pueblo pues, qué pueblito el que nos tocó, pero si usted no va con nosotros, entonces no nos saque de acá. No, tranquilito, quedémonos acá, vamos a quedarnos acá, no hay problema, no vamos a ningún lugar, de aquí no nos movemos. Es que no podemos ir si usted no va. Si usted no va, no me saque de aquí, no me mande a ningún lugar, aquí me deja, aquí nos deja, Señor. Nosotros sin usted no vamos a ningún lugar. Así tenemos que decirle tú y yo al Señor. En medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, bueno, Señor, sí, esto está muy duro, pero yo sin usted no avanzo. Yo en usted soy más que vencedora. Yo en usted todo lo puedo.
pero sin usted nada puedo hacer. ¿Se acuerdan de la frase que nos fascinó de este libro? Hallo gozo, de Jerry Bridges. Hallo gozo en que separada de Dios nada puedo hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces, quiero que identifiques cuál es tu Jericó. Que tú digas, Yelsi, yo sé que el Señor tiene una bendición para mí, allá, a ese lado, pero aquí está mi Jericó. Esto está obstaculizando mi camino. Esto está en medio de mi bendición, de la bendición que Dios tiene para mí y yo. Quiero que lo identifiques. Recordemos que Satanás utiliza todas las estrategias con tal de interponerse en nuestros sueños y lo que Dios quiere que seamos. Él no quiere, ahorita en ese estudio de Eclesiastés me fascinó lo que dijo el pastor. Dijo, para mí, porque hablando del capítulo 8 de Eclesiastés, creo que es el 8, Salomón dice que es mejor morir que nacer. Y uno pues dice, ay, pero es tan trágico. Pero el pastor dice, ¿sabes qué significa para mí el nacimiento? Yo lo escribí incluso, el potencial. Él dice, para mí el nacimiento es el potencial. Como las expectativas, ay, esta persona se va a convertir en esto, va a hacer esto, ¿cierto? El potencial, hay todo un potencial para hacer muchas cosas con esa vida va a hacer muchas cosas, se van a cumplir muchos propósitos con esa vida. Pero él decía, para mí la muerte es la realización. Uy, eso me impactó. La muerte para él es la realización. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque es cuando morimos, cuando realmente se cumple a plenitud todas las promesas que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Eso es muy hermoso. Es cuando morimos, cuando tú y yo estamos en ese lecho de muerte y podemos decir, cumplí la obra del Señor. Ay, esto me dan ganas de llorar. ¿Saben qué dijo Pablo? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque no quiero decir. No quiero ni ponerle ni quitarle. Miren lo que dijo Pablo en sus últimos tiempos. Y yo quiero que cuando tú y yo estemos en ese momento, podamos decir esto que dijo Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, mi Rey. Señor, quizás si hoy fuera el día de partir de este mundo, Señor, no podríamos decir lo que dijo Pablo. No podríamos hacer esas afirmaciones, Señor, decir que hemos corrido la carrera, que hemos guardado nuestra fe, que hemos peleado la buena batalla, que hemos permanecido, Señor, que hemos procurado obedecerte con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas. Señor, estoy segura que hay una bendición para cada una de las personas que ha nacido incluso, porque con todo esto tienes un propósito. Pero hablando de tus hijos, Señor, hay obstáculos en medio. Muchas veces las promesas, los sueños que tú tienes con nosotros, los propósitos no se cumplen porque hay obstáculos, pero son nuestros, no son tuyos, Señor. Son cosas que hemos permitido que estén ahí. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes. Lo que más deseamos es que tu propósito se cumpla en nuestra vida. Es que tu plan perfecto se cumpla en nuestra vida. Entonces te pedimos, por favor, Señor, que te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a tomar esas decisiones que tenemos que tomar, porque no queremos perder un día más para recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, bendiciones de paz, de gozo, de sabiduría, de puertas abiertas, de relaciones restauradas, de hijos cambiados, de economías restauradas, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros.
Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.